Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Ana Barroso, secretaria de la Red Española de Ciudades por el Clima. En primer lugar, quería pediros disculpas por el retraso. Hemos estado teniendo problemas de conexión. Como es la primera vez que utilizamos esta herramienta para los talleres online, pues no ha quedado más remedio que sufrir la primera sesión. Pero dicho esto, me gustaría agradecer a todos los ponentes su participación en este taller y sobre todo su rápida respuesta y disposición a colaborar. Para la dinamización del taller contamos con la colaboración de José Luis de la Cruz Leiva, que muchos de vosotros ya conocéis, el actual secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades. En primer lugar, contamos con la participación de Juan González Mellizo, analista político de la representación de la Comisión Europea en España, que nos va a contar las novedades del Pacto Verde Europeo y el Fondo de Recuperación. Y para no retrasar más la sesión, Juan, te cedo la palabra. El micro, no sé. ¿Me veis? Hola. Sí. Sí, ya está. Perfecto, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y agradecer lo primero de todo a la FEM por esta invitación, por darnos a la representación de la Comisión Europea la oportunidad de daros un poco, bueno, unas pinceladas de lo que es el Pacto Verde Europeo y los fondos de recuperación. Yo voy a intentar ir lo más rápido posible para recuperar el tiempo que hemos perdido, que además, bueno, siempre hay estudios que dicen tenía 25 minutos para esta presentación, pero se dice que la capacidad, el tiempo máximo que una persona puede estar atenta de forma ininterrumpida es entre 10 y 18 minutos. Entonces, bueno, yo voy a intentar acelerar. Además, en estas herramientas online, yo creo que incluso el tiempo máximo de atención disminuye incluso más, ¿no? Yo lo que voy a hacer es brevemente explicaros lo que es el Pacto Europeo, centrándome tal vez en lo que es nuevo y más reciente, porque yo entiendo que todos vosotros ya lo conocéis. Señalar a lo mejor los temas que son más relevantes para municipios, para ayuntamientos, sabiendo, bueno, vosotros lo sabéis, que es casi imposible ser exhaustivo aquí porque los municipios están en primera línea, ¿no? de la gestión, de la ejecución de la gran mayoría de políticas medioambientales y el punto en el que estamos con los fondos de recuperación. Bueno, el Pacto Verde, ya sabéis, se lanzó en diciembre del 2019, al inicio de la nueva legislatura de la Comisión Europea, cuando no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima, ¿no? con la pandemia. El objetivo del Pacto Verde es y era conseguir la neutralidad climática en la Unión Europea de aquí al 2050, es decir, emitir solo el CO2 que la Tierra es capaz de absorber. Hemos puesto en la Unión Europea, y de eso va el Pacto Verde, las condiciones legales, jurídicas, políticas, financieras para que esto ocurra. Por ejemplo, se puso sobre la mesa una ley climática europea que ya está acordada, plasmando este objetivo de neutralidad climática, lo cual pues crea una obligación legal, marca la dirección que tienen que tomar todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y las leyes climáticas de los distintos países, incluida la nacional, es un espejo de los objetivos de esta ley climática europea. Esto lo señalo porque esto yo creo que da una idea del carácter irreversible del tipo de la dimensión de la transición ecológica que propone la Comisión, ¿no? La pandemia no ha cambiado objetivos, al contrario, se han acelerado, ahora lo veremos. La prioridad a corto plazo, claro, sigue siendo por parte de las autoridades europeas, nacionales, regionales, vencer la pandemia y paliar sus consecuencias, pero hay que pensar ya en el medio y largo plazo. Y a día de hoy el Pacto Verde es la estrategia, se ha convertido en la estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea, junto con la digitalización. Es decir,
ya no solo salvar el planeta, sino generar crecimiento económico haciéndolo. En las grandes áreas que cubre el pacto voy a mencionar las novedades más recientes. El sector de energía, por ejemplo, ya sabéis que juega un papel clave en el logro de los objetivos del Pacto Verde, ya que representa el 75% de las emisiones de la Unión Europea. Se han puesto todos los esfuerzos en descarbonizar el sector, fomentar el uso de las energías renovables, que yo creo que aquí en España tenemos una ventaja competitiva por nuestra situación geográfica y nuestros recursos. Y lo que es nuevo, lo que es más nuevo es que en el mes de septiembre, en el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea anunció un objetivo de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para el 2030 respecto a los niveles de 1990. Es un objetivo ambicioso, superior al que se barajaba al inicio de la legislatura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se va a proponer una enmienda en la Ley Europea Climática y se van a presentar propuestas legislativas para lograr este ejercicio. Vamos por el buen camino, eso nos dice la evaluación de los planes nacionales de energía, pero bueno, queda todavía mucho por hacer. Hay que centrarse ahora en transformar todos los sectores, el del transporte en particular, que la proporción de energías renovables tiene que alcanzar un 24%, y la renovación de los edificios y la eficiencia energética. Aquí quiero insistir porque creo que este es un tema que toca muy de cerca a todo el sector público y a las administraciones, que sean nacionales, regionales, municipales o locales, y va a ser una grandes prioridades temáticas del Pacto Verde y por consecuencia, bueno, los fondos van a ir dirigidos también hacia esta prioridad, entre otras, ¿no? Más de un tercio de las emisiones provienen de los edificios, especialmente calefacción y refrigeración. Hay un enorme potencial para mejorar la eficiencia energética de nuestras casas, que como sabéis se ha convertido durante la pandemia, bueno, en el hogar, el centro de nuestra vida cotidiana, para el trabajo, un aula para los niños, en fin. Esto y, por supuesto, los edificios públicos, las infraestructuras sociales. Bueno, pues fijaos todo lo que queda por hacer y el potencial que hay aquí. Solo un 1% de los edificios, hablo a nivel europeo, se renueva cada año para mejorar la eficiencia energética. Aproximadamente el 75% del parque inmobiliario es ineficiente desde el punto de vista energético y se calcula que entre el 85 y 95% de los edificios actuales seguirán utilizándose en el 2050. Bueno, en octubre del año pasado la Comisión presentó una estrategia que se llama, bueno, la llamada ola de renovación, y el objetivo es duplicar las tasas de renovación de edificios en los próximos 10 años. Se pondrán normas y estándares más estrictos sobre eficiencia energética de edificios, posiblemente se amplíen los requisitos de renovación de edificios del sector público. Por otra parte, hay 80 millones estimados de europeos que luchan por mantener sus casas calientes durante el periodo de calefacción. Aquí entramos en el problema de la pobreza energética, que creo que también es uno de los temas importantes en España. Es cierto que la renovación puede reducir las facturas de energía, pero las políticas tienen que ser diseñadas también de manera que sea posible que los menos privilegiados se aprovechen de ellas. Entonces, la Comisión va también a proporcionar unas orientaciones este año sobre este tema. En la ola de renovación se destacan, y lo quería mencionar aquí en este foro, bueno, los enfoques locales, lo que se llaman enfoques de proximidad, para que las comunidades locales integren soluciones digitales y renovables y creen, por ejemplo, distritos de energía cero. Un edificio de energía cero, bueno, es básicamente
la energía proviene del propio edificio, ¿no? Mediante energías renovables, que es igual a la energía demandada por el edificio. Y lo mismo, bueno, se aplica a los distritos, ¿no? Todo esto tiene que ver con la mejora de las propiedades térmicas de los edificios, el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, etcétera. Ya hay ciudades, ya hay ayuntamientos en España que se han lanzado en proyectos de demostración de este tipo y aunque queda mucho recorrido, todo esto entra dentro de la discusión de las ciudades sostenibles, de las smart cities. Es un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las ciudades sostenibles a medio plazo, ¿no? En esta estrategia de renovación se va a tener en cuenta, se está discutiendo ahora, por supuesto, de las perspectivas nacionales, regionales y locales. Muy rápidamente, el transporte, lo mismo, hay que abordar todos los ángulos, las normas del CO2 para los vehículos, la accesibilidad a combustibles limpios y sobre todo, y de nuevo esto es un tema que yo creo que interesa a los municipios, es la infraestructura y en particular los puntos de recarga de vehículos eléctricos, además, por supuesto, de desplegar sistemas inteligentes de gestión del tráfico que las ciudades que tienen más tamaño pues tienen mucha mano allí, ¿no? El Pacto Verde Europeo ha previsto la instalación de 1 millón de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La economía circular, ese es otro de los grandes temas del Pacto Verde. Aquí, aparte de toda la parte industrial, empresarial, que, bueno, implica la sustitución de la extracción de recursos por materiales reciclados, atacar los sectores más contaminantes, el plástico y etcétera. Creo que a nivel de autoridad pública, lo más importante tal vez pues sea el tema de la gestión de residuos. Ya digo que dentro de la economía circular es un tema muy amplio, pero bueno, aquí es cierto que las autoridades públicas están directamente metidas en esto y se va a seguir aplicando pues la legislación de la Unión Europea, que por lo que bueno nos llega mucho tanto de regiones como de municipios, es que no siempre es sencillo, ¿no? Se va a intentar modernizar la legislación de residuos a nivel europeo y se va a proponer también armonizar los sistemas de recogida separada. Y por último, y paso entonces muy rápidamente a hablaros de los fondos, el último bloque temático es el de la biodiversidad, muy importante también para algunos municipios, proteger nuestros bosques, la contaminación, la economía azul, etc. Un apunte muy breve aquí y es que la comisión que lanzó su estrategia de biodiversidad para el 2030 y que se comprometió a sacar una legislación al final de este año para establecer objetivos obligatorios de restauración de ecosistemas dañados. Para hacer esto ahora se ha puesto en marcha una consulta pública que va a estar abierta hasta el 2 de abril. Entonces yo invito a la FEMP que eche un ojo a esto y así, bueno, pues tal vez poder expresar cuál es la visión de los municipios, de los ayuntamientos en España sobre cuál es la mejor manera de abordar el tema de la biodiversidad. Pasamos a los fondos y perdonad que me he extendido un poco en toda la sustancia del Pacto Verde, pero yo creo que es también importante para saber dónde se van a dirigir los fondos en todo lo que son los temas verdes, ¿no? Ya sabéis que el pasado mes de julio los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico por su ambición y su cuantía, 1,8 billones de euros sobre un paquete de rescate para Europa que se basa, por una parte, en el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, que es lo que conocemos como marco financiero plurianual de toda la vida, si me permitís la expresión, donde entra la política de cohesión clásica, los fondos estructurales, los programas comunitarios, etc. Es poco más de 1 billón de euros
que abarcan hasta el año 2027. Y por otra parte, el nuevo instrumento temporal de recuperación, lo que son más comúnmente conocidos los fondos de recuperación, es el llamado Next Generation EU, que abarca los 2 próximos años, del 2021 al 2023, con una dotación de 750.000 millones de euros en préstamos y subvenciones. Muy importante para el tema que discutimos hoy es que el 30% de todo este paquete que acabo de mencionar, tanto el de presupuesto a largo plazo como los fondos de recuperación, se van a destinar a la lucha contra el cambio climático. 30%, un porcentaje también histórico, ¿no?, para el presupuesto europeo de la historia. El Next Generation EU consta de 2 instrumentos, uno más pequeño y más a corto plazo, que es el paquete REACT-EU, de 55.000 millones de euros, de los cuales a España le corresponden algo más de 12 millones de euros, que son fondos adicionales que se van a poner a disposición de los fondos estructurales del periodo actual, 2014-2020, el FEDER, el Fondo Social Europeo, etc. Es dinero nuevo que no es a expensas de ningún otro programa y se ha inyectado en este periodo para garantizar que estas cantidades están rápidamente disponibles y además, en comparación con la política de cohesión tradicional, no requieren cofinanciación nacional. Menciono este instrumento porque, aparte de ocuparse de temas tan importantes como mantener, crear empleo, asistencia sanitaria y demás, se quiere también utilizar para invertir en el Pacto Verde Europeo como ampliación de las inversiones o de las importantes inversiones que en estos ámbitos ya se están llevando a cabo a través de la política de cohesión. Pero, bueno, el elemento nuevo, esencial, más importante y más cuantioso es el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Aquí son poco más de 672.000 millones de euros, que son apoyo financiero para inversiones y reformas relacionadas con los objetivos de crecimiento de la Unión Europea y, por supuesto, del Pacto Verde. Una novedad importante para España, que se acordó en las discusiones sobre el reglamento de este instrumento en diciembre, es que finalmente España va a recibir un total de algo más de 154.000 millones de euros. Eso es más de los 140.000 que ya fueron anunciados. Y esto convierte ahora mismo en España en el mayor receptor en toda la Unión Europea de estos fondos, ¿no? Se hizo un ajuste en los criterios de distribución de fondos que tuvieron en cuenta tanto el nivel de población como el nivel de PIB per cápita, etc., ¿no? Entonces, novedad importante. Como sabéis, para acogerse a este mecanismo de recuperación y resiliencia, cada país tiene que presentar un plan nacional de recuperación para el periodo 2021-2023, donde se incluyan tanto las inversiones como las reformas que se propongan y demostrar cómo contribuyen tanto al crecimiento económico como a la transición ecológica y otros aspectos. Es importante porque la Comisión Europea va a evaluar estos planes en función de estos criterios. Es un mecanismo que no se basa en costes y pagos, sino en consecución de objetivos y de hitos. Luego pondré a lo mejor algún ejemplo si me da tiempo. Los planes nacionales se tienen que enviar a la Comisión hasta antes de finales de abril del 2020, comprometer los fondos hasta finales del 23 y pagos hasta finales del 2026. Y la idea es ya poder proporcionar un anticipo de hasta un 10%, bueno, a lo largo del 2021, en cuanto la Comisión y luego el Consejo apruebe estos planes. Otro dato fundamental en lo que se refiere a transición ecológica es que estos planes nacionales tienen que incluir como mínimo un 37%, fijaos, de gastos relacionados con el clima y la transición verde. Ya sabéis que el gobierno español publicó las orientaciones estratégicas de su plan España Puede el 7 de octubre. Yo supongo que luego
Ruth Carrasco nos hablará un poco más de esto y de la parte de transición ecológica. Y por parte de la Comisión lo que sí que se ha dado es una serie de recomendaciones específicas por países sobre temas que deberían ser incluidos en estos planes nacionales, ¿no? En concreto a España se le invitó a que considerara sobre la base de su Plan Nacional de Energía y Clima pues medidas de inversión y reforma que tuvieran que ver pues con energías limpias y renovables, renovación de edificios, transportes, estaciones de recarga, un poco en la línea de lo que os explicaba antes de los grandes bloques temáticos del Pacto Verde. Y para terminar, a ver cómo voy de tiempo. Bien, voy a terminar con un apunte sobre la gobernanza de estos planes. La Comisión ha insistido muchísimo en la importancia de que haya una apropiación nacional. No es una palabra que me guste, apropiación nacional. Lo que queremos decir es que tienen que adaptarse a la situación específica de cada país. Somos muy conscientes que aparte de estas grandes líneas temáticas y prioridades de la Comisión, cada país tiene sus especificidades. Hay países con más, donde el turismo tiene más peso, en España hay el tema de la despoblación. En fin, los planes tienen que reflejar la realidad nacional y para ello tienen que desarrollarse en estrecha cooperación con todos los socios pertinentes a nivel nacional. Y esto incluye regiones, autoridades locales, etcétera, etcétera. No hay, en lo que respecta al marco de gobernanza de los Estados miembros, un modelo específico previsto en el reglamento, pero esperamos que los planes respeten los acuerdos institucionales que están vigentes en los Estados miembros y en particular de colaboración con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los municipios y demás. La Comisión ha insistido, con esto termino, en el papel que las regiones y las ciudades tienen en este proceso de apropiación nacional y apoyo a los planes. Son esenciales para identificar las reformas y las inversiones más efectivas a incluir en los planes y solo van a ser efectivos si la financiación se canaliza hacia reformas e inversiones que respondan a los desafíos locales. Por otra parte, las regiones y los ayuntamientos van a tener también un papel fundamental en la aplicación. Hemos hablado antes de cumplimientos de los hitos y de los objetivos que hay que cumplir. No solo hay obligación de recibir los fondos, sino también de ir cumpliendo estos hitos y objetivos que se quieren lograr. Podría seguir, pero lo voy a dejar aquí porque yo imagino que además en la siguiente sesión podremos discutir ejemplos más concretos sobre cómo los municipios, sobre los ayuntamientos pueden participar de manera más concreta en estos y otros fondos con algún ejemplo. Entonces, si os parece, con el retraso que vamos, lo podemos dejar aquí y yo encantado de responder a las preguntas que tengáis. Si no las puedo contestar con mucha honestidad, os lo diré y me comprometeré a responderlas a todas por escrito a través de la FEMP o directamente a cualquiera de vosotros si me dais vuestros datos. Pues muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que nos has aclarado muchas de las cuestiones sobre el fondo y sobre su aplicación. Abrimos a través del espacio que tenéis de preguntas y respuestas para que enviéis las preguntas que queráis realizarle a Juan González Mellizo, aprovechando que estamos aquí ahora y tenemos este espacio, unos 10 minutillos más o menos, pero yo quizás sí querría empezar, ver si recibimos alguna pregunta, preguntándote un poco si nos puedes decir o tienes algún avance o sabes cómo puede un municipio acceder a los fondos habilitados realmente para el Fondo Verde. ¿Hay alguna herramienta ya o algún mecanismo que se haya articulado o si conoces cómo se pretende articular?
No, vamos a ver, gracias por la pregunta. Yo creo que esto es una cuestión, lo he explicado antes, que cada país tiene que decidir en función de los acuerdos institucionales vigentes y que se ponen en marcha. No hay modelos específicos y demás. Yo creo que esto es una cuestión que tiene que responder el gobierno español. Yo creo que, por ejemplo, Ruth Carrasco ya nos puede contar cuáles son los planes de gobernanza que tiene el MITECO, si hay alguna convocatoria abierta y demás, ¿no? Yo lo que sí que podría aconsejar a los municipios es seguir muy de cerca las novedades a nivel de gobierno, mirarse los reales decretos que se han ido publicando, por ejemplo, aquí en España, que ya explican la gobernanza y los mecanismos de gestión que ha puesto en marcha o que tiene previsto el gobierno poner en marcha para colaborar con las comunidades autónomas, con los municipios y demás. Y empezar a pensar en las áreas prioritarias, tanto las que vienen marcadas por Europa, que yo os he explicado ahora muy brevemente, como las autoridades nacionales o los planes nacionales, y ir avanzando en ideas y en planes que se correspondan a necesidades locales y que entren dentro de estas prioridades. Yo ya sé, yo me consta, he visto en la prensa que hay muchos ayuntamientos que ya están en ello, con ideas. Ahora hay que estar en contacto, coordinarse con las autoridades regionales y sobre todo pensar en verde. Por ejemplo, hay muchos proyectos de inversión en infraestructura y vivienda que ya algunos municipios han anunciado. Pues probablemente haya más probabilidades de recibir más fondos si todos los edificios, todas las infraestructuras en los que hay una verdadera necesidad local de llevar a cabo se hacen pues un poco la manera que expliqué antes, ¿no? Que las infraestructuras, las propiedades térmicas de los edificios pues contribuyan a la generación de energías renovables, por ejemplo. Un par de ejemplos ficticios, ¿no? Que la Comisión, por ejemplo, presenta sobre posibles proyectos para municipios. Bueno, estos proyectos se pueden enmarcar o en grandes proyectos con comunidades autónomas o en partenariados público-privados, porque no olvidemos que, por ejemplo, a diferencia de los fondos estructurales, los fondos de recuperación tienen que generar crecimiento, ¿no? Eso implica una movilización de las inversiones privadas también. Entonces, eso quiere decir que bueno, los municipios siempre pueden participar como parte de proyectos más grandes, incluyendo algún componente en alguno de los proyectos más grandes, ¿no? Por ejemplo, hay la creación de planes de sostenibilidad y de movilidad urbana. Pueden ser parte de un proyecto más grande de una comunidad autónoma, por ejemplo, o creación de subsidios para las ciudades para que puedan acceder a financiación para infraestructuras de recargas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto yo creo que son unas pistas, pero aquí mi consejo es, como digo, estar atentos a los mecanismos de gobernanza de los que disponga las autoridades nacionales. Ahora, por lo que te entiendo, Juan, los proyectos tienen que ir, es un poquito para recapitular lo que estaba diciendo, tienen que ir dirigidos a proyectos de implantación de acciones. No entran tantos temas de análisis, estudios, no es el fundamento de estos fondos, sino son cosas ya que voy a implementar para desarrollar, que generen tejido económico, que generen empleo, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Digo un poco para que cuando algún municipio o alguna entidad de municipios quiera presentar un proyecto, pues que realmente sean cosas más aplicadas, que es lo que realmente busca este tipo de proyectos, por lo que te entiendo. Y también me parece muy interesante, muy importante lo que estás diciendo de que, bueno, pues que son fondos a los cuales se puede acceder también un poco en territorios agrupados. Más que nada porque
ya sabéis que la realidad municipal española es de municipios muy pequeñitos. Entonces, habrá muchos municipios que se sientan que están excluidos de estos fondos. No, no están excluidos. A través de agrupación y con partenariados público-privados, como estás diciendo, también pueden tener o podrán tener acceso a estos fondos para aplicar este tipo de medidas de desarrollo de comarcas, en este caso, con lo cual enlazamos, como tú decías, con lo que también podrá exponer ahora Ruth en la parte de transición ecológica. ¿Es correcto lo que te he dicho? Digo un poco para recapitular y que les quede más claro a los asistentes. Efectivamente, lo has resumido muy bien. Dentro de este tipo de fondos son reformas e inversiones que generen crecimiento sobre todo. De todas maneras, yo quiero recordar que aparte de los fondos de recuperación van a seguir existiendo los fondos tradicionales de política de cohesión y de fondos estructurales a los que los municipios siguen teniendo acceso como siempre. Ya conocéis muy bien cómo funcionan estos fondos y aquí, bueno, pues hay otras muchas posibilidades de recibir financiación para otro tipo de proyectos. Y también ya con esto cierro y termino, hay análisis, estudios, proyectos demostrativos, hay otro tipo de acciones que también son posibles para los municipios dentro de, por ejemplo, lo que son los programas comunitarios. El Horizon 2020, que concentra toda la financiación para la investigación y el desarrollo. La cooperación interregional con los fondos Interreg. Es verdad que ahí en estos proyectos es necesario colaborar con otros países de la UE, pero también están ahí, ¿no? Yo solo quiero mandar también un mensaje a los municipios y a los ayuntamientos que cierto es que ahora la gran cantidad de financiación va hacia los fondos de recuperación, pero no olvidarse también de los otros mecanismos de financiación que están a disposición de autoridades locales y municipalidades. Vale. Pues muchísimas gracias, Juan. Sí te pediremos si nos puedes enviar el enlace de la consulta pública para la parte esta de biodiversidad, que me parece muy interesante porque también hay que tener en cuenta que una de las medidas estrella, también un poco el Pacto Verde, que es ese de la granja a la mesa, afecta mucho a todos los municipios, sobre todo a municipios más pequeños, y tiene mucho que ver también con esta parte de biodiversidad, cadena de custodia y demás. Muchísimas gracias, Juan, por la intervención. Yo creo que bueno, a mí me ha gustado mucho, no que opinan los demás. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y ahora ya, si queréis, damos paso a la mesa redonda, a la mesa de debate, en la cual contaremos, por un lado, con Alfonso Pino Maeso, que es consejero de la Oficina Española de Cambio Climático, con Ruth Carrasco, asesora de la Vicepresidencia Cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y trabaja, por decir, su puesto de trabajo está más directamente relacionado con el Instituto para la Transición Justa, y por último a Rosa Fernández Labella, que es teniente de alcalde y presidenta en el ámbito territorial, medio ambiente y transición ecológica del Ayuntamiento de Gavà. Os doy la bienvenida a los tres. No sé si estamos todos. Rosa, sí te veo por ahí. Alfonso, también te veo. Y a Ruth es la que no localizo ahora mismo, que también estará, supongo, ahí, que no la veo porque mi pantalla es más pequeña y no alcanza a todos. Ahora la veo a Ruth. Bien, si os parece, en la dinámica de la mesa, lo que vamos a hacer es, os lanzaré unas preguntas individualmente para que sobre ello vayamos contestando y vayamos viendo quizá un poco las dudas que le pueden surgir a los asistentes. Igual que en la parte anterior, vuelvo a decir a los asistentes que tenemos habilitado el espacio de preguntas y respuestas para que, aparte de las preguntas que yo voy haciendo, luego tendremos un espacio de diálogo con los panelistas en los cuales les transmitiremos las preguntas que a vosotros os puedan surgir sobre lo que se está diciendo en la mesa. En primer lugar, si parece, Alfonso, la primera pregunta te la quiero lanzar a ti, y dado como representante de la Oficina Española de Cambio Climático, y ya que sabemos, como nos ha comentado también en su intervención, la importancia en cuanto el Pacto Verde le da a que el 75% de las emisiones tienen que ver con la energía, el 40% de todas las emisiones también son producto del consumo energético en edificios. La industria europea utiliza un 12% de materiales reciclados
tan solo un 12% de materiales reciclados, lo cual tiene que ver también mucho con el uso mejor dicho, las emisiones producto del uso de los materiales que se pueden recibir y que se podrían reducir aumentando el número de materiales reciclados. Y por otro lado también que la movilidad y el transporte representa aproximadamente el 25% de las emisiones. En ese contexto, sí te quería preguntar, Alfonso, ¿qué papel presentan los municipios en la transición hacia una economía hipocarbónica y qué medidas consideras que fundamentalmente deberían de implantar para adaptar su desarrollo socioeconómico a la nueva realidad climática? Sobre esto también luego veremos que nos dará una pincelada más de realidad, Rosa, que han empezado a implantar ya medidas en el municipio de Gavà. Alfonso, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para este taller y muchas gracias también al representante de la Unión Europea por la breve pero muy instructiva exposición que ha hecho sobre las novedades sobre el Pacto Verde y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Yo creo que los municipios tienen un gran papel a realizar en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. Tienen muchas competencias que, como acabas de decir, tienen gran repercusión sobre la adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático. Tienen competencias, por ejemplo, en lo que se refiere a la gestión de residuos, que es una de las grandes cuestiones que también generan emisiones. Tienen competencias en cuanto a la movilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, las ciudades que restringen el acceso a ciertas partes de la ciudad de ciertos vehículos, con lo cual no solamente se reducen las emisiones, sino que también se mejora la calidad del aire, con lo cual también son beneficios para la salud humana. Tienen también competencias en lo que se refiere a edificación y a urbanismo. Y eso también redunda en que se hagan edificios más sostenibles, edificios que sean más eficientes energéticamente, y de esa forma tener edificios que reduzcan emisiones y a su vez esos edificios también estén adaptados al cambio climático, sobre todo lo que se refiere al calentamiento. Y también muy importante que el cambio climático no solamente requiere las actuaciones de los gobiernos o de las instituciones. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático también requiere un cambio de mentalidad en los ciudadanos. Y en ese respecto, las entidades locales son las administraciones que son más cercanas al ciudadano y son probablemente las entidades que mejor pueden comunicar con el ciudadano la necesidad de cambiar ciertos hábitos, la necesidad de cambiar ciertos comportamientos o ciertos hábitos que tenemos nuestras personas que pueden contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al cambio climático. Las campañas, por ejemplo, que pueden hacer los ayuntamientos para concienciar sobre la necesidad de hacer una separación de residuos, las campañas que pueden hacer para que los ciudadanos elijan formas de movilidad que sean más sostenibles, la instalación, por ejemplo, de carriles bicis y el fomento de esos carriles, pues de esas actitudes y de esos nuevos hábitos contribuyen en gran medida. Por lo que se refiere a lo que me acabas de decir de las medidas que pueden hacer, yo creo que una de las grandes medidas que tienen que hacer todos los ayuntamientos es integrar lo que es la mitigación y también, sobre todo, la adaptación al cambio climático en sus actividades, en su programación de sus acciones que van a hacer. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que todos los ayuntamientos tengan una visión y un conocimiento de cuáles son los escenarios de cambio climático a los cuales nos enfrentamos, escenarios de cambio climáticos que estén adaptados y particularizados para cada uno de los ayuntamientos, y sobre todo para lo que se refiere a las variaciones del clima y a sus efectos, sobre todo lo que se refiere a las subidas de temperatura, que es lo que más va a afectar, lo que se refiere también a lo que hemos vivido, por ejemplo, ahora, a la preparación ante los eventos extremos, que es muy importante,
y en las ciudades costeras, la preparación y la adaptación para la subida de nivel del mar, que eso es muy importante. Y entonces yo creo que esa es una de las principales medidas, que la actividad, la programación, la planificación a largo plazo urbanística y de todas las funciones que tienen los ayuntamientos tengan en cuenta los escenarios de cambio climático que se van a producir. Como un ejemplo te pongo, por ejemplo, las ciudades costeras pues tienen que tener en cuenta escenarios de cambio climático particularizados para cada una de ellas para que tengan en cuenta la subida del nivel del mar o los eventos extremos que van a ser mucho más frecuentes en el futuro, de forma que las infraestructuras que tengan, por ejemplo, paseos marítimos, estén adaptadas hacia hacia esa nueva realidad en la que nos vamos a enfrentar. Genial. Muchísimas gracias. Luego seguiremos, Alfonso. Ahora sí me gustaría, justo cuando Max ha estado hablando de todos estos retos que tienen los municipios, me gustaría ahora hablar con Ruth y preguntarle a Ruth. Ruth, dentro del Pacto Verde hay uno de los puntos fundamentales que dice garantizar una transición justa para todos. Y nosotros contamos con un instituto de transición justa. Te lo voy a poner fácil. En principio, porque creo que hay gente que a lo mejor no sabe bien en qué consiste o cómo funciona, ¿nos puedes decir realmente en qué consiste el trabajo del Instituto de Transición Justa? Y luego también, lógicamente, ya que lo ha estado comentando Juan González, ¿cómo se relaciona este instituto o este trabajo del instituto con el Pacto Verde? Ruth, pues nada, buenos días a todos y a todas, lo primero, y muchas gracias a la Red de Ciudades por el Clima, por esta invitación al Instituto para la Transición Justa, también por estos talleres online que hace y agradecer este compromiso verde de todos los municipios y darnos la oportunidad de darnos a conocer, ¿no? Por esto mismo me gustaría empezar por lo que es una transición justa, que es un concepto de vital importancia en todo lo que hablamos, en la necesidad de acelerar la acción climática, en la descarbonización de la economía sin dejar a nadie atrás. Y sin dejar a nadie atrás es muy importante para nosotros. Si el Pacto Verde Europeo es nuestra hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible que exige que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades para todos y para todos en todos los ámbitos para lograr una transición justa e integradora, desde luego nosotros desde el Instituto de Transición Justa, desde el ITJ, voy a utilizar muchas veces el acrónimo y así además aprovecho para familiarizar a todo el mundo, ¿no? Está absolutamente alineado con esto, ¿no? En esta transición ecológica o energética, como queramos llamarla, van a desaparecer sectores enteros, están ya desapareciendo. Con ello van a desaparecer empresas, empleos, profesiones en un proceso de transición que va a tener un gran impacto y que va a afectar a millones de puestos de trabajo. Y aunque estamos convencidos de que esa transformación va a ser beneficiosa, la aplicación de medidas de transformación de la economía que no tengan en cuenta la dimensión social, o sea, cómo afecta al empleo, a los ingresos de los hogares, a las familias, a las zonas, puede generar muchas reticencias e incluso la oposición frontal. Y sin eso, o sea, sin la gente sin los territorios no podemos hacer transiciones, y menos una transición justa. Entonces, para evitar esas resistencias, para poner mucho más empeño en todo esto, ¿no? Y hacer que la transformación se haga con criterios de transición justa, pues nosotros estamos intentando colaborar y trabajar en ese sentido, ¿no? Algunos empleos se van a eliminar, otros se van a transformar, otros se van a crear, hay sectores emergentes como todos los sectores de la energía renovable, la movilidad eléctrica, la rehabilitación de edificios, que hemos hablado mucho de ello, y es que es una política muy importante. Y aquí quiero resaltar, hay una gran parte del presupuesto del plan de recuperación que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y que va a gestionar el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que va a ir a la partida de rehabilitación de edificios y eficiencia energética de los edificios. Va a haber partidas para poblaciones y municipios pequeños y para la agenda urbana, para los edificios, etcétera, todo el parque inmobiliario que existe y que genera, pues como en España, como ese 30% de emisiones, ¿no? Y que tenemos que reducir y hacer más eficientes.
Entonces, en todo esto estamos, ¿no? Desde el instituto lo que tratamos es de maximizar las oportunidades de empleo y minimizar las dificultades que se presentan en las zonas donde se están dando, en nuestro caso, los cierres del sector del carbón, zonas de mineras, donde están cerrando las centrales térmicas. También hemos incluido los cierres nucleares para comprometernos en mantener el empleo con políticas de activación económica, ¿no? Hay que poner en marcha políticas y tienen que estar dentro de un marco de diálogo social necesarios para avanzar. O sea, nosotros trabajamos hablando con el territorio, hablando con los agentes de ese territorio. ¿Por qué? Pues porque es eso que antes he dicho, ¿no? Que le ponemos mucho enfoque en el sin dejar a nadie atrás, sin dejar a territorios atrás ni personas, intentando generar una prosperidad en el conjunto de la sociedad con un enfoque inclusivo, participativo, protegiendo a los trabajadores y generando empleo de calidad. Entonces, para el Gobierno de España, la estrategia de transición justa es uno de los 3 elementos fundamentales de todo este marco estratégico de energía y clima, ¿no? Porque los otros 2 elementos serían el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de los Diputados, y yo creo que este trimestre tendremos una ley ya en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, ¿no? que es especialmente importante pues, para optimizar estos resultados de la transición ecológica y poniendo el foco de atención, en nuestro caso, en nuestro trabajo, en las zonas donde se están cerrando derivados de los procesos del carbón, se están cerrando minas, se están cerrando centrales térmicas y también, como he dicho, el tema de las nucleares. Los estudios muestran, y las realidades que estamos viendo, muestran que la transición ecológica puede ser y va a ser una oportunidad para la creación de empleo. Esa es la apuesta europea, se ve, lo ven las empresas, la transición energética. Además, para nosotros, para España como país, yo creo que es particularmente interesante porque España tiene muchos sectores, renovables, redes de distribución, la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios, en el que contamos con tejido empresarial, que contamos con recursos humanos especializados, o sea que España tiene talento para hacer frente a este reto, ¿no? Que es un reto yo creo que muy importante. Y como toda esta transición energética ya está en marcha, o sea, nosotros ya, yo he llegado y ya me he encontrado, porque esto no viene de hoy, tiene un impacto territorial y un impacto sectorial, pues nos hemos encontrado muchos impactos pues, con pérdida de empleo en sectores de la minería del carbón o en el cierre de las centrales térmicas. Entonces, desde el instituto planteamos un plan de acción urgente para las comarcas del carbón y centrales en cierre, y con una nueva herramienta que estamos construyendo, que son los convenios de transición justa en los territorios de cierre, afectados al cierre, que es una herramienta, que es la herramienta de la que nos hemos dotado y que tiene como objetivo prioritario pues, mantener el empleo y crear actividad pues, a través de él. Y no quiero ir ocupando todo el espacio, entonces lo dejo aquí y seguimos luego. Luego justo, es que claro, has tocado dos puntos que luego me gustaría que profundizáramos un poquito más luego, ¿no? Uno, las zonas especialmente vulnerables, en las cuales, pues, yo creo que la gente también quiere saber cuáles son esas zonas especialmente vulnerables sobre las que está trabajando el instituto. Y luego otra cuestión que te preguntaré al final, porque no dará tiempo a hacerlo en esa pregunta, es si nos podrías hablar de, justo has empezado ahora, de esa metodología que estáis siguiendo, porque esa metodología yo creo que luego puede ser extrapolable a cualquier municipio, cualquier comarca que quiera hacer una cosa similar de cómo generar esa transición justa dentro de su territorio. Lo que yo tengo mis dudas ya también, yo sé que nosotros no lo creemos todos, es lo preparadas que están las empresas y lo que se creen las empresas el tema del cambio climático. No me refiero a grandes empresas, me refiero ya cuando entramos en pymes y micropymes, que quizá es mucho más complicado. Pero eso es otro debate que tendremos otro día. Lo que pasa es que no podía evitar decirlo, lo siento, soy así, no podía evitarlo. Ahora vamos a preguntarte a ti, Rosa, como, digamos, ya bajando más al terreno. Ya sabemos un poco lo que es el marco general que hemos visto de Europa, el marco español con la Oficina de Cambio Climático y con la Instituto de Transición Justa. Pero tú ahora, realmente tú eres un municipio en el cual ya estáis implementando muchas acciones de las que podemos denominar de ecologización del municipio. Y muchas veces igual de, oye, vamos a hacer algo de economía circular. ¿A quién llamamos? Ayuntamiento Gavá.
Entonces, quiero que nos expliques un poco qué opinión tienes del Pacto Verde y cómo consideras que el Pacto Verde os va a poder ayudar en vuestro modelo de desarrollo y para continuar este camino que ya habéis iniciado. En principio, quizá también lo que tendrás que hacer será situarnos a Gavà en el mapa un poco, ¿no? Que no todo el mundo a lo mejor conoce tu municipio. Cuando quieras, Rosa. Bueno, en primer lugar, como todos, me gustaría agradecer en este caso a la organización, a Red de Ciudades por el Clima, la participación en esta jornada, y para mí es un honor encontrarme acompañada de expertos de la talla de Juan González, de Alfonso Pino, de Ruth Carrasco, e incluso de ti, de José Luis, José Luis. Bueno, para quien no conozca y enmarcando también Gavà es un municipio de 47.000 habitantes, ¿no? Estamos situados en la comarca del Baix Llobregat, ¿no? Y estamos dentro de los municipios que conforman el área metropolitana de Barcelona. Estamos a escasos 20-22 kilómetros de la ciudad condal y muy próximos a infraestructuras tan importantes como el puerto de Barcelona, el aeropuerto, y estamos interseccionados en este caso por la C31 y C32, que son líneas de entrada a la ciudad de Barcelona. Pero además, ¿no?, de todas estas infraestructuras que tenemos cerca y que nos interseccionan, ¿no?, Gavà destaca por su paisaje, ¿no? Gavà tiene un paisaje de gran valor ecológico. Estamos situados en la plana del Taica del Llobregat, y a mí siempre, cuando hablamos de Gavà, me gusta explicar que 2/3 partes de nuestro territorio son espacios naturales, ¿no? Dentro de Gavà, ¿qué podemos encontrar si viene alguien a visitarnos? Pues podemos encontrar el Parque del Garraf. Tenemos un ecosistema costero con pineras mediterráneas, playas que se encuentran bien integradas en un paisaje natural mediterráneo, humedales protegidos, una zona agrícola de 510 hectáreas, que es la tercera en dimensiones que forma parte del parque agrario del Baix Llobregat, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos, los gavanenses y las gavanensas, que en Gavà hay de todo, ¿no? Tenemos plana, montaña y costa, ¿no? Tenemos de todo. Bueno, pues todo este mosaico, ¿no?, de paisajes que encontramos en Gavà, es característico de nuestro territorio una serie de hábitats de interés comunitario que son únicos en toda Cataluña. Esto indudablemente es perfecto para nosotros, pero también es uno es un principio activo de nuestro territorio, naturalmente, pero además es un hándicap también, es un gran desafío por la gran presión también metropolitana que nosotros recibimos, ¿no? Por ello, desde el Ayuntamiento de Gavà siempre, por nuestra singularidad territorial y por nuestra singularidad ambiental, siempre hemos trabajado en implementar en todas nuestras políticas criterios de sostenibilidad y preservación de nuestro territorio, con un claro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Nuestro modelo de ciudad es un modelo de ciudad sostenible y es equilibrada, ¿no? Intentamos preservar nuestro entorno y no renunciamos tampoco en la preservación. No ha de suponer una renuncia a un crecimiento y a un desarrollo sostenible, ¿no? Es un modelo de ciudad que siempre decimos nosotros que está hecho para las personas, ¿no? Que protege el entorno natural como protección de vida, pero que también nos adaptamos económica, social, tecnológicamente y energéticamente al momento actual, al que nos toca vivir, y adoptando todas aquellas medidas necesarias para abordar también los grandes retos climáticos que tenemos encima de la mesa los municipios. Estamos, se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no?, que estamos en un momento de transición global, pero también local, ¿no? La importancia de los municipios, es un cambio de modelo. El concepto que se tenía de la ciudad de principios del siglo XX, desaparecerá, y en Gavà lo que hemos empezado es iniciar todo este camino para construir un modelo de ciudad mucho más sostenible, más resiliente y eficiente energéticamente, que caminamos hacia un residuo cero con sectores urbanísticos como Pla de Ponent o Llevant-Mar, ¿no?, que son sectores que recuperan espacios verdes que estaban en manos privadas y que pasan a ser de dominio público, recuperan grandes bosques, parques de ribera y urbanos y grandes corredores biológicos o como en el caso de Llevant-Mar, ¿no?, sistemas dunares que hacen una gran resiliencia ante este cambio climático y pinedas mediterráneas. Todo ello preservando las especies autóctonas y garantizando la calidad de vida de las personas y la protección de todo nuestro entorno.
También en la ciudad más consolidada estamos trabajando en la adaptación del verde urbano en la lucha contra el cambio climático, potenciando ecosistemas urbanos que han de proteger nuestra ciudad del efecto de la isla de calor. Trabajamos en un urbanismo social y medioambiental que se piensa fundamentalmente en las personas, lo que se llama normalmente la ciudad de 15 minutos, ¿no? Pero también sectores ambientales, industriales, innovadores, que serán referentes en economía circular urbana e industrial como el sector ambiental del Joncs o el sector Roca. Bueno, todas estas acciones, ¿no?, se engloban en todo un plan de autosuficiencia energética que continuará implementando tecnologías como fotovoltaicas, calderas de biomasa, entre otras energías sostenibles. Para nosotros, sin duda, el Pacto Verde es la respuesta a los grandes desafíos que en nuestro caso como GABA, pero también en otros municipios que sé que se están abordando todos estos retos para la lucha contra el cambio climático, adoptando medidas y actuaciones concretas, ¿no? Ya se ha indicado antes ¿no?, por todos, ¿no?, que no puede darse una transformación económica, social, energética y tecnológica sin tener en cuenta a las ciudades, ¿no? Somos las que conocemos y tenemos un contacto directo con los problemas reales de los ciudadanos y conocemos nuestro tejido social, comercial, industrial y empresarial. Pero también, en este caso, somos las administraciones más pobres. El Pacto Verde Europeo, lo ha dicho Ruth claramente, ¿no?, marca la hoja de ruta y todas las líneas de actuación. Se aborda el desafío, yo creo que en este caso que tenemos como sociedad y como comunidad, incidiendo en esta transformación de la economía, ¿no? El objetivo es, claro, un futuro sostenible que ha de determinar un plan de inversiones que tiene que llegar a las ciudades como motor de cambio, una transición justa que llegue a todo el mundo para que nadie quede atrás. Estamos en un momento histórico con grandes retos climáticos, pero con la oportunidad de cambiar y mejorar nuestro modelo. El Pacto Verde yo creo que aborda claramente este desafío e incide en esta transformación de la economía hacia una economía verde y una transición justa. Y ahí vamos a seguir trabajando los municipios. Si te parece bien, Rosa, luego profundizaremos porque a mí esto me parece muy bien, pero luego quiero preguntarte cómo se llega realmente a que un municipio, más allá del liderazgo desde la alcaldía, empiece a implementar esto, ¿no? ¿Cómo un municipio puede implementar? Lógicamente hace falta el liderazgo. Eso está claro, si no hay liderazgo desde la alcaldía es imposible. Pero ¿cómo se permea esto? ¿Cómo luego puede permearse? Eso te lo preguntaremos luego. ¿Vale? Porque sí me gustaría, dado que te voy a preguntar a ti eso, cómo permearlo, ir primero a Ruth para preguntarle, por un lado, que nos diga un poco cuáles son esos convenios que nos has hablado antes, cuáles son esos convenios específicos, qué territorios son los que abarca esos convenios, en qué situación se encuentran, porque sé que algunos de ellos ya tienen proyectos aprobados para empezar a desarrollarse, pero otros creo que todavía están discutiendo. Y lo que sí me gustaría más allá de eso, es saber si esperáis, ya que es transición justa, y sé que nace ligado al tema de cuencas mineras y centrales térmicas, pero si tenéis la idea de ampliar el desarrollo de estos convenios a otro tipo de regiones, por ejemplo, porque tengan mucha importancia, de acuerdo con los temas de adaptación a cambio climático, regiones fundamentalmente agrícolas, que van a ser unas de las que van a tener mucho impacto, ¿no? Si tenéis esa idea de que se amplíe. Sí nos has comentado las centrales nucleares, pero alguna cosa más si tenéis en mente. Cuando quieras, Ruth. ¿Ahí? ¿Se me oye? Sí. Vale. Sí, pues mira, a ver, los convenios de transición justa es la herramienta que estamos construyendo. Tiene como objetivo prioritario, ya os lo he dicho, el mantenimiento y la creación de actividad del empleo en las comarcas donde estamos haciendo ese acompañamiento, ¿no?, de sectores y colectivos de riesgo. Tiene como objetivo la fijación de población en territorios rurales porque eminentemente trabajamos en esos territorios. Las zonas en las que nosotros trabajamos, y ahora os voy a relatar exactamente las zonas en las que tenemos ahora mismo actuación, son eminentemente zonas de reto demográfico, tienen instalaciones en cierre y lo que pretendemos es una promoción de la diversificación económica que sea coherente con el territorio. Por eso, para nosotros es
hay varias cosas importantes en cómo trabajamos los convenios, y es que trabajamos con participación social y hemos trabajado de abajo arriba, es decir, nosotros queríamos aflorar los proyectos, saber y tener un diagnóstico de lo que estaba pasando en las zonas donde trabajamos, para poder de alguna manera saber cómo tenemos que acompañar esos procesos, qué cosas nosotros tendremos que cambiar de las ayudas, de los instrumentos que podemos ofrecer, adecuarlos y no hacer esto que, bueno, pues que se ha hecho siempre, ¿no? Hacemos una convocatoria de ayudas a la subvención sin saber exactamente qué está pasando abajo, ¿no? Nosotros queríamos saber qué está pegados a las zonas y construir desde sus necesidades, y también teniendo claro que se construya una economía resiliente y diversificada, es decir, son zonas que al final han estado intensivamente dedicadas a un sector que ahora se cae y entonces se nos cae la zona, y no queremos que eso vuelva a pasar. Entonces, para eso, yo lo digo mucho, esto de no poner todos los huevos en la misma cesta, creemos que es pues, bastante fundamental, ¿no? Entonces, los convenios también buscan aprovechar esos recursos que tienen las propias zonas, el territorio, ya sean económicos, sociales, ambientales, para ayudar si es necesario a atraer inversiones o para animar las inversiones que pueda haber, apostar prioritariamente, por supuesto, pues por aquellos sectores también que presenten mejores resultados, tanto de manera sostenible, de sostenibilidad ambiental y también económica y social, ¿no? Entonces, los convenios, garantizar la creación de oportunidades, la dinamización para esta dinamización requerimos también del trabajo compartido de todas las administraciones, ¿no? De los 3 niveles de la administración, también de los sindicatos, de los empresarios y de todos los agentes de los territorios. Para nosotros esto es fundamental. Por eso quiero deciros también, comentaros una cosa que creo que es muy importante para nosotros, y es un acuerdo que firmamos, el acuerdo para una transición energética justa para las centrales térmicas en cierre, se llama así, acuerdo para una transición energética justa para centrales térmicas en cierre, el empleo, la industria y los territorios, porque lo firmamos el gobierno, los sindicatos, las compañías titulares de las centrales térmicas de carbón, ¿no? Y esto también es una pata que consolida estos convenios de transición justa, porque es un acuerdo histórico en que se recogen compromisos por cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y a los territorios de las zonas afectadas por estos cierres de las centrales térmicas, que se ubican en Aragón, en Andalucía, en Castilla y León, en Galicia y en el Principado de Asturias. Estos son nuestros focos de actuación prioritaria, ¿no? Hemos firmado protocolos entre las 3 administraciones. La FEM para nosotros es un importante firmante. Hemos firmado los acuerdos, siempre los estamos firmando con ACOM, que está dentro de la FEM, es la Asociación de Comarcas Mineras, ¿no? Y firmamos con la administración regional acuerdos de colaboración, para empezar, ¿no? Para hacer seguimiento, para tener una responsabilidad compartida, para remar todos en el mismo barco, ¿no? Entonces, ya hemos firmado 3 protocolos de actuación con Asturias, donde afecta a la zona de suroccidente asturiano, el Valle de Caudal y el Valle de Nalón. Ahí eso afecta a unos 21 municipios. Hemos firmado también el protocolo de actuación con el Gobierno de Aragón, que afecta a la zona de Andorra, en Teruel, afecta a unos 34 municipios. Han firmado 3 protocolos de actuación con la Junta de Castilla y León, que son La Robla, Guardovelilla y Bierzo La Ciana. Ahí afecta a 43 municipios. Con la Junta de Andalucía estamos a punto de firmar 3 protocolos de actuación, que son Puente Nuevo, Carboneras y Los Barrios, que afectará aproximadamente a unos 14 municipios. Y esperamos firmar pronto, también con la Xunta de Galicia, con el tema de Merama, y bueno, hay noticias de Aspontes, ¿no? Más o menos ahora mismo serían aproximadamente 118 municipios, serán más. También incluimos 2 en nucleares, y esto también es una cosa en la que nuestro país es pionero, que hemos incluido ya ese cierre nuclear. Entonces, se firmó en noviembre el protocolo con la Junta de Castilla-La Mancha por Zorita, en el que hay 18 municipios afectados, y en breve también vamos a firmar, yo creo que en menos de un mes firmaremos con la Junta de Castilla y León y el Gobierno vasco el de Garoña, ¿no? Que ahí afecta de momento a unos 22 municipios. Entonces, tenemos unos 15 procesos de convenio de transición justa en marcha. En su mayoría, bueno, tenemos es un proceso metodológico muy interesante. Si queréis, más adelante os explico un poco más breve cómo va todo,
Pero vamos, ahí para intentar resumir, ¿no? De momento, nuestro ámbito de trabajo es claro, además es que aquí os lo he dicho, os puedo relatar todos los municipios de las zonas, etcétera, y es donde hay un cierre de centrales térmicas y nuclear, pues ahí vamos a trabajar, ¿no? Eso es claro. Si esperamos ampliar las zonas de transición justa, yo te digo, el ITJ acaba de nacer, nosotros somos hijos de la economía circular, ¿no? Nosotros somos el antiguo Instituto de Reconversión Minera, está reconvertido a Instituto de Transición Justa, ¿no? Y yo creo particularmente, y dentro del Ministerio lo pensamos, que es un instituto que va a tener mucho recorrido por la temática, ¿no? Porque la transformación es brutal, es de muchos sectores, etcétera. Pero en la actualidad ahora mismo, y yo creo que a corto plazo, nosotros en lo que estamos centrados es en donde se están cerrando térmicas. Yo creo que el futuro dice que trabajaremos en más sitios, pero ese es el futuro. De momento, en nuestro cometido es claro, está bastante claro y es un reto muy, muy arduo por delante. Estamos trabajando muy duro y además con muchísima sensibilidad, ¿no? Porque a nosotros nos llega todo y sabemos las circunstancias de los trabajadores y de las familias y de la incertidumbre. Entonces, bueno, el futuro lo dirá. Yo creo que el instituto tiene mucho recorrido todavía. Genial. Muchas gracias, Ruth. Luego sí me gustaría que la última intervención tuya fuera eso, como para que nos dijerais un poco esa metodología. Yo digo que es una metodología. Ha habido unas cuestiones que has comentado que me parecen fundamentales. Una, lo que es la diversificación económica. Hay un indicador que se utiliza en biodiversidad, en medio natural, que es el índice de Shannon, que dice que un territorio es rico en biodiversidad cuando tiene un índice de Shannon, o sea, un índice de diversidad elevado, superior a 3. Eso mismo deberíamos aplicarlo también a el tejido socioeconómico. Cuanto más diverso sea el tejido socioeconómico, tendremos que considerarlo mucho más rico porque sería mucho más resiliente a todas estas cuestiones, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también has comentado, que por eso hablaba yo de los territorios rurales en el territorio de Andorra. Claro, Andorra, si se va a la térmica, ¿qué le queda? El mundo rural y poco más, ¿no? Por lo tanto, esa experiencia que tenéis ahí en Andorra seguramente sea extrapolable a otras zonas y será bastante enriquecedor. Tenéis trabajo por delante, pero vamos, primero con este que tenéis, pero luego por delante tenéis muchísimo más trabajo, porque una de las cosas que habría que relacionar, supongo, también es una nueva política industrial que realmente recale mucho más en el desarrollo rural, esa política industrial, con una diversificación mayor en todo el territorio. Pero bueno, perdonad que yo también me enrollo un poco con las cuestiones que estoy diciendo, pero creo que son cosas interesantes también a tener en cuenta por parte de los asistentes. Sí, en línea de lo que estábamos comentando ahora, sí me gustaría, Alfonso, volver contigo ahora para preguntarte si vosotros desde la Oficina Española de Cambio Climático tenéis pensado o en previsión o desarrollada alguna línea específica de proyectos para municipios relacionados, por ejemplo, con la adaptación al cambio climático. Sí, pues precisamente se acaba de aprobar una línea específica de proyectos que se llama el Plan PIMA Cambio Climático, que es un plan que está impulsado por la Oficina Española de Cambio Climático. PIMA es los planes que hacemos de adaptación para diversos sectores. En este caso, este PIMA de cambio climático, que tiene un importe de 9 millones de euros, que se acaba de aprobar en conferencia sectorial, tiene como objetivo fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en los espacios urbanos y periurbanos y potenciando las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación. Con lo cual también tendrá luego efectos colaterales positivos, como puede ser la mejora de la calidad del aire y también la potenciación, lo que nos comentabas antes, del crecimiento económico. Este PIMA Cambio Climático será gestionado por las comunidades autónomas, pero los beneficiarios van a ser los municipios, entidades que agrupen municipios y también pueden participar en las diputaciones de menos de 100.000 habitantes. Lo que queremos, porque son los municipios que tienen más dificultades a la hora de obtener financiación para actividades de lucha contra el cambio climático.
Consistirá esta línea específica en convocatorias que realizarán las comunidades autónomas para que los municipios de menos de 100.000 habitantes puedan presentar proyectos piloto o informes técnicos o actuaciones experimentales que redunden tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio climático. Pueden presentar proyectos o piloto, por ejemplo, que se refieran a la integración del cambio climático y la infraestructura verde en la planificación y la gestión urbanística, la adaptación de edificios públicos para prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética, la apertura de refugios climáticos, que son equipamientos que se establecen para cuando hay olas de calor o temperaturas excesivamente elevadas, estén abiertos al uso público. Intervenciones en esos espacios públicos orientados a atenuar el efecto de isla de calor mediante un sombreado natural o artificial de calles, y también la mejora de la infraestructura urbana verde y azul, sobre todo lo que se refiere al tema de bosques, parques, y que redundará en ese caso también en un incremento de la biodiversidad urbana. Como digo, son 9 millones de euros. La primera convocatoria se realizará en 2021. La gestionarán las comunidades autónomas y los beneficiarios serán los municipios de menos de 100.000 habitantes. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos, o sea, ya tenemos tenemos el instituto por un lado, tenemos otra línea de financiación por parte de la Oficina de Cambio Climático, o sea, que sí tenemos ya cosas que puedan empezar a implementar y pueden empezar a hacer los municipios. Volvemos un poco contigo, Rosa, y me gustaría que nos comentaras eso que te pregunté antes, es decir, más allá de lo que es el liderazgo político, ¿qué necesita un municipio que quiera plantear un desarrollo, por ejemplo, ligado a la economía circular, como sigue haciendo vosotros? ¿Es necesario generar alguna estructura interna específica para hacerlo? En definitiva, ¿qué consejos les podría dar a los municipios que quieran empezar a desarrollar este tipo de planteamiento de nuevo desarrollo de transición justa o de transición ecológica, como decía Ruth? Bueno, como comentabas, ¿no? Para abordar cualquier reto es fundamental el liderazgo y la valentía política y la proximidad, en este caso, de los alcaldes y las alcaldesas. En el caso de Gavà, pues es evidente que nuestra alcaldesa es un ejemplo, ¿no? de ello. En nuestro caso, la estrategia que nosotros seguimos en economía circular va intrínseca y está incorporada en el propio modelo estratégico de ciudad. Tiene toda esta visión de aprovechamiento y uso eficiente de nuestros recursos, los recursos naturales y los materiales, intentando reducir la entrada de todos estos recursos en el flujo ecológico y económico del sistema, y a su vez pues intentar reducir todos estos residuos, todos estos desechos, ¿no? Es un modelo que nosotros consideramos de transición justa, un modelo de transformación y de progreso que está construido sobre la agenda de la sostenibilidad, ¿no? Lo que nosotros entendemos como sostenibilidad urbana, económica, social y democrática. Nuestra alcaldesa, en una conferencia que hizo aquí en Gavà en el 2018, cuando hablaba de Gavà, que el futuro ha comenzado, ¿no? Nos decía que hablar de sostenibilidad quería decir poner en valor aquello que tenemos, nuestro modelo de ciudad, ¿no? Pero también innovar de forma permanente para preservar, mejorar y perdurar, ¿no? Y este era el nuevo paradigma y el valor de sostenibilidad que preside nuestro modelo de ciudad. Para mí es complicado determinar y recomendar una estrategia única, ¿no? De decir, bueno, esto lo implantas y funciona y es mano de santo, ¿no? Porque estaríamos diciendo que esto es inviable, ¿no? Hay cada territorio tiene su propia identidad y tiene su propia complejidad. Y en muchas ocasiones, ¿no? Intentamos replicar iniciativas que han tenido muy buenos resultados en algunos territorios y estas, en estricto sensu, no son replicables en esos, pero sí unas parecidas, ¿no? Yo creo que es importante que cada municipio se adapte todos estos mecanismos a su propia identidad,
a sus necesidades y al modelo de ciudad. Cada municipio tiene que todos los municipios, ¿no? Tenemos un modelo de ciudad, sabemos cómo queremos crecer, sabemos qué queremos, qué políticas queremos desarrollar, ¿no? Y en este modelo hemos de entender las acciones que creemos que son las más adecuadas y las que tenemos capacidad también para abordar, ¿no? Y aunque es verdad que existen una serie de problemáticas genéricas que nos encontramos en todas las ciudades, como la gestión eficiente y circularidad de los residuos, la gestión eficiente de los bosques y la oportunidad de crear energías limpias, la reutilización de recursos naturales como el agua, la reutilización de espacios degradados en todo su amplio espectro, ¿no? Entre otros muchos retos, la forma de actuar y abordar dichos retos puede ser muy diferente y irá en función de la casuística de cada municipio, ciudad o pueblo. Lo que sí que entiendo que es importante que hemos de tener claro, o al menos así nosotros lo entendemos, ¿no? Pues es primero, ¿no? Hemos de tener un objetivo a conseguir, ¿no? Este objetivo debe ser SMART, tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y acotado en un tiempo. En segundo lugar, hemos de planificar un proyecto que tiene que estar directamente alineado con el objetivo que nosotros queremos conseguir. Y en tercer lugar, entendemos que es importantísimo la implicación y desarrollo del proyecto en todo el equipo, de forma multidisciplinar y transversal, en todas las regidurías, ¿no? Trabajando codo a codo, políticos y técnicos, cada uno dentro de su esfera de trabajo, pero esto es lo que nos va a hacer que el proyecto sea factible, ¿no? En Gavà, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Fue el proyecto de Gavà Circular, ¿no? Era un proyecto de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Gavà y Aguas de Barcelona y Cetacua, en el que se intentaba optimizar un recurso tan importante como es el agua, ¿no? En este proyecto de colaboración público-privada participaron todas las regidurías y todos los técnicos que tocaban esta materia, pero también sectores interesados de la ciudad en las aguas regeneradas como economía circular, ¿no? En este caso, pues entre ellos estaba la empresa pública que está implicada en el mantenimiento de la ciudad y los espacios verdes, la empresa pública que está implicada en el desarrollo urbanístico de la ciudad y que ha de prever los recursos eficientes para un desarrollo sostenible, ¿no? de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio natural, el consorcio de espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat y el Parque Agrario del Delta del Llobregat, ¿no? Y también empresas que forman parte del tejido industrial, del sector agrario, gardens, agricultores y la ciudadanía que tenía cierta relevancia en este tema. Este proyecto nos ha permitido determinar todos aquellos sectores en lo que es factible el uso de las aguas regeneradas, ¿no? Y en la actualidad estamos trabajando y adhiriéndonos a convocatorias de fondos europeos con el consorcio del Parque Agrario y el de Espacios Naturales Protegidos para implementar medidas en el territorio relacionadas con el agua y con su circularidad, ¿no? En referencia sobre las estructuras internas y su refuerzo. Me gusta que me hagas esta pregunta. Yo creo que a todos los municipios nos gusta que nos hagas esta pregunta, ¿no? Bueno, indudablemente cada municipio tiene su realidad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ¿no? Y no quiero ser abanderada, pero por lo que escucho con mis compañeros, ¿no? La planificación y ejecución de muchos de estos proyectos choca directamente en la línea de explotación con la gestión diaria y ordinaria que llevamos los ayuntamientos delante, ¿no? Los municipios gestionamos, y creo que a nadie le sorprende que todos sabemos que gestionamos ciudades vivas, ¿no? Nuestro día a día está en solucionar los problemas que afectan a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a nuestros... y si a ello como se le suman como ahora, ¿no? Pues temporales, pandemias sanitarias, o bueno, pues se hace muy, muy complicado gestionar estos proyectos con las estructuras existentes, ¿no? Lo idóneo es tener unas estructuras, unos equipos de trabajo internos y externos, empresas técnicas especializadas dedicadas exclusivamente al desarrollo de dichos proyectos y por ello en muchas ocasiones las administraciones locales establecemos sinergias con otras administraciones locales o supralocales como diputaciones, también con grandes empresas y con centros de conocimiento.
La regla de gasto, no voy a descubrir la panacea, sin duda es un hándicap, ¿no? para las administraciones locales, ¿no? Y sí que es verdad que las últimas reformas estatales han supuesto un balón de oxígeno, pero es necesario que se continúe trabajando en esta línea para hacer posible, indudablemente, el equilibrio entre la estabilidad financiera, ¿no?, de las administraciones y el desarrollo de los proyectos. Sí, coincido contigo, sobre todo en lo que dices. Claro, cada municipio es un mundo, es verdad. Pero bueno, y lo que estás diciendo es que es complicado. Pero sí es cierto, quizá vamos a aprovechar algunas metodologías básicas que pueda haber, que por eso le preguntaba a Ruth un poco qué metodología está empleando el instituto, porque, bueno, son metodologías participativas, ya hemos visto, tanto el Ayuntamiento de Gavà, como está diciendo Ruth, que toda esta transición justa además tiene que ser una transición participada, no puede ser directamente de forma vertical, sino que tiene que nacer un poco más de abajo un poco para generar ese tejido socioeconómico que nos permita el desarrollo. Entonces, Ruth, si nos puedes explicar un poco más esa posible, o sea, esa metodología. Y por último, ya luego acabaremos con dos preguntas que haremos tanto a Rosa como a Alfonso, más relacionadas con últimas novedades que nos puedan decir. Pero Ruth, en principio, si nos comentas esa metodología, cómo la utilizáis como para definición de esos proyectos, por favor. Vale, sí. Sí, por supuesto. Desde el principio hemos venido trabajando en que el proceso tenga un soporte metodológico que además sea participativo y transparente, y lo estamos construyendo, ¿no?, para la elaboración de los convenios de transición justa. Para nosotros era una cosa muy importante. Lo primero que hacemos es una delimitación del ámbito geográfico del convenio de cada zona en base a una metodología y unos criterios establecidos, en donde se realiza un estudio detallado del impacto socioeconómico de los cierres, con especial foco en el empleo, ¿no?, para identificar qué municipios son los más afectados. Estos conforman la delimitación geográfica, las zonas de transición justa sobre las que dirigimos el trabajo y las actuaciones integrales de estos convenios. Luego elaboramos un documento de caracterización y diagnóstico para cada zona de transición justa, ¿no? Son informes que aportan un estudio de las circunstancias socioeconómicas de cada territorio para identificar un poco el contexto, los desafíos, las oportunidades de cada convenio. Vamos después a la realización de un proceso de participación pública para involucrar a los distintos agentes del territorio de cada una de las zonas. Hay una gran diversidad de actores y intentamos que participen. Nosotros, desde luego, mandamos el cuestionario, hacemos llamadas y otros también en el territorio dinamizamos para que intentar recoger la opinión de actores, de empresas, de los ayuntamientos, por supuestísimo, entes autonómicos, de los sindicatos, de instituciones académicas. La universidad de las zonas suele siempre participar, la verdad. Asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas también siempre participan, otro tipo de asociaciones. Las agencias de desarrollo local, por ejemplo, también son entidades muy importantes para nosotros. Entonces, presentan primero pueden hacer objeciones o ideas o propuestas al diagnóstico que nosotros tenemos, que siempre en todas las primeras fases es en borrador, preliminar, y también dar a conocer nosotros queremos hacer florecer los proyectos, ¿no?, las ideas que haya, proyectos empresariales, iniciativas dotacionales o sociales, las estrategias que tengan, ¿no? Entonces, con toda esa información, sobre todo con la parte del diagnóstico, elaboramos los informes finales de los resultados de los procesos participativos, por un lado, y finalizamos el documento de caracterización y diagnóstico en base a esas contribuciones realizadas por los distintos agentes, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros esos diagnósticos definitivos están a punto. Luego os voy a poner en el chat un montón de enlaces de la web, porque una de las cosas, y aparte de eso, porque decimos que es transparente, es que todo lo colgamos en la web, todo lo que podemos. Nuestra web todavía es un poco desastre, yo me quejo mucho, quiero una web nueva, pero justamente por ese elemento de transparencia, os lo digo en serio, es una herramienta muy importante para nosotros. Colgamos los informes de la metodología, los diagnósticos, los mapas, o sea,
colgamos toda la información, los acuerdos, lo vamos colgando todo en Internet para que sea accesible a la gente. Entonces, luego os voy a ir poniendo unos enlaces. Bueno, después de estos diagnósticos están a punto de los definitivos de muchos de los convenios, estamos ya a punto a finales de mes, yo creo que los podremos subir a la web, tenemos los preliminares y luego hacemos un análisis y evaluación de los proyectos que se han ido identificando, ¿no? Ahí nos presentan proyectos en este proceso de participación en todos los aspectos, desde ideas poco maduras hasta proyectos más maduros, proyectos más tractores, etcétera. En este momento estamos analizando y viendo estas propuestas. Las propuestas recibidas en este proceso se seleccionarán en base a la madurez, la generación de empleo, la sostenibilidad. Analizamos la viabilidad, las necesidades que tiene, con el fin de identificar potenciales instrumentos de apoyo y la financiación que permita su ejecución. Porque para nosotros el final, que es la firma del convenio, como lo estamos construyendo, nosotros lo que vemos es que puede haber herramientas que ya existen que les acompañe, ¿no? O herramientas que veamos que en determinados proyectos se tienen que construir para que esos proyectos puedan salir adelante porque nos interesan. No va a ser un único mecanismo, sino que nosotros entendemos que va a ser una red de un mecanismo que apoyará actuaciones a través de distintos mecanismos de ayuda que incluso pueden ser no financieros. En muchos determinados momentos siempre hablamos como de dinero y a veces hay otras cosas que hay que ayudar. Por ejemplo, nosotros detectamos en municipios pequeños, ¿no?, que a veces no se pueden hacer cargo del proyecto de obra, de que el proyecto, que es una buena idea, esté bien definido. Entonces, a lo mejor lo que necesitas es aportar un director de proyecto, imaginaros, ¿no?, en vez de la subvención directa a un proyecto que no está bien definido. Eso lo vamos a evaluar bien, ¿no? Vamos, por recapitular lo que requieren los convenios: el informe de delimitación del ámbito geográfico, en donde tenemos unas metodologías claras, transparentes, en las que hacemos partícipes, que incluso hemos evaluado externamente. Para nosotros esto era muy importante porque es la madre del cordero, es decir, tenemos que definir las zonas. Y en esa definición de zonas siempre hay algún ayuntamiento que se queda fuera, que se queja, que yo les entiendo a todos y se me parte el corazón, pero tenemos que delimitar la zona y por eso elegimos unos criterios y los llevamos adelante. Si no cumples los criterios, no entras en la zona de transición justa, aunque sientas que el ayuntamiento de al lado te sientas perjudicado tú personalmente, ¿no? Pero ahí lo tenemos claro metodológicamente. El documento de la caracterización y el diagnóstico, que después de hacer el proceso de participación pública, que es aflorar proyectos y también dar a discusión ese diagnóstico, hacemos un diagnóstico definitivo, un documento de diagnóstico definitivo, identificamos potenciales inversiones, proyectos en cada territorio, analizamos la viabilidad. Vamos a ver qué seleccionamos, vamos a decir, oye, por aquí hay líneas de ayudas también a los ayuntamientos, a las empresas, hay distintas líneas de ayuda. Nosotros también trabajamos internamente para que las líneas de ayuda del Ministerio y hasta donde podamos llegar contemplen las zonas de transición justa como zonas prioritarias. Identificamos esas fuentes de financiación y el final de todo esto será la firma del convenio entre todas las administraciones, las empresas, los agentes que colaboren en este plan integral al final de la zona, ¿no? Es un poco así como lo planteamos. Genial, muchísimas gracias. Me estoy acordando ahora que estabas hablando que realmente hay una herramienta que también los municipios pueden utilizar, una herramienta muy antigua. Me refiero al Código de Buenas Prácticas Ambientales de la FEM. No sé si os acordáis de él, ese que se hizo en aquel momento para la implantación de Agendas Locales 21, que incluía una metodología participativa para el desarrollo de esas líneas de desarrollo. A lo mejor el momento de retomar cosas que también se hacían, lógicamente son cosas que han mejorado, ¿no? Pero que sí tenemos herramientas como para poder utilizar, ¿no? Vamos con las dos últimas cuestiones que me gustaría trasladar y luego hay algunas preguntas por parte de los asistentes que os trasladaré. La última cuestión para Alfonso es,
fundamentalmente, Alfonso, si tienes algún apunte, alguna novedad que quieras comentarnos, por ejemplo, en relación a la implantación del plan de adaptación al cambio climático y su relación, por ejemplo, con las infraestructuras verdes, alguna cuestión que creas relevante trasladarnos de las últimas novedades que desde la Oficina de Cambio Climático estáis desarrollando y que tenga relación con los municipios, lógicamente. Sí, bueno, sabéis que en septiembre del año pasado se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el segundo periodo, 2021-2030, que tiene una línea de acción que son ciudades y urbanismo. En esa línea de acción de ciudades y urbanismo, pues también tenemos actuaciones que creemos actuaciones concretas en lo que se refiere tanto al urbanismo como a la edificación sostenible. En este momento nos estamos en la fase de hacer el programa de trabajo de 2021-2025 de este plan de adaptación al cambio climático y en estrecha colaboración con el Ministerio del MITMA y también de forma que este programa de trabajo sea coherente con la Agenda Urbana Española que fue adoptada por el MITMA en 2019. Estamos trabajando en este programa de trabajo, no puedo decir más sobre este programa de trabajo porque todavía lo estamos definiendo junto con el ministerio correspondiente que es el MITMA. Pero es importante saber que el programa de trabajo, cuando esté publicado, pues estará a disposición de todo el mundo y que intentará, sobre todo, acciones concretas para integrar la adaptación en lo que se refiere a la planificación urbanística o lo que se refiere a la edificación sostenible, sobre todo. Esperamos que este programa de trabajo pues, se apruebe en este primer trimestre de este año. Ahora, ¿alguna cosa más, Alfonso, que quieras apuntar sobre...? No, solamente eso. De acuerdo, muchísimas gracias. Y Ruth, también para acabar, antes de las preguntas, digo Ruth, Rosa, perdona. A ti te quería preguntar, en junio del 2020 se aprobó o se anunció la creación de un hub de innovación y economía circular. Es un espacio de colaboración público-privada para contribuir a avanzar hacia un nuevo modelo económico. También sabemos que la Oficina de Cambio en la Red de Ciudades por el cambio climático es donde estamos ahora, pero sabemos que otra de las partes fundamentales de la transición es la economía circular, con los planes específicos de la Unión Europea. Por eso hago esta pregunta sobre el hub, porque me parece también otra de las líneas fundamentales de desarrollo dentro de los municipios. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco en qué situación está, cómo se está desarrollando este hub y si habéis tenido avances desde su creación y un poco cómo ayuda también este hub a la transición ecológica? Porque a lo mejor a través del hub puede ser una herramienta para generar proyectos más mancomunados entre municipios que presenten las subvenciones desde el pacto. Por eso se me ocurre. Si nos puedes comentar sobre ello, Rosa, cuando puedas. Sí. Bueno, ya hemos, la creación del Hub de Innovación de Economía Circular, como indicabas, ¿no? Es muy reciente, ¿no? Formalmente nació en junio de este año y estamos arrancando toda su hoja de ruta, ¿no? El objetivo fundamental de este hub, de por qué se creó, fue como un polo innovador, ¿no? Al final tenía que generar sinergias entre los diferentes agentes que formaban el hub. Es un hub formado por administraciones locales, por universidades, centros tecnológicos y de investigación, grandes empresas, gestores de recursos y también la ciudadanía, que está representada por colectivos sociales que trabajan en sectores sostenibles y circulares, ¿no? La idea es que este hub nos ha de dotar a las administraciones del conocimiento y la experiencia para poder hacer posible toda esta implantación, ¿no?, de las políticas y las acciones concretas de circularidad que estamos trabajando desde el territorio, ¿no? Y nos ayuden a elaborar todos estos proyectos específicos para optimizar los recursos, ¿no? Y promover e implementar sobre todo estas estrategias de economía verdes y de transición justa en nuestras ciudades, ¿no? La idea es crear todos estos proyectos para estar con plena capacidad para optar a las posibles, a las próximas convocatorias de fondos europeos que aquí
se han ido explicando, ¿no? Actualmente la convocatoria de emisión de nuevos socios se nos ha ido un poco de las manos, está cerrada, ¿no? Pero sí que es verdad que permanecemos abiertos, ¿no? Para poder sumar todas las ideas e iniciativas que haya interesantes, ¿no? Y todo ello, a la medida que nosotros vayamos avanzando en este proyecto, ¿no? Que es muy incipiente, pues podremos hacerlo crecer, ¿no? Nuestra idea es hacerlo crecer, ¿no? Incorporando pues, más ciudades, empresas y centros de conocimiento. En la línea de este hub, ¿no? En la actualidad, ¿no? Desde GABA estamos trabajando en el desarrollo de diversos proyectos para presentar a fondos europeos, ¿no? Algunos he comentado antes, ¿no? Muy relacionados con la economía circular del agua, con las administraciones como el Consorcio de Espacios Naturales del Delta del Llobregat o el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat, ¿no? Pero también con administraciones en temas energéticos como el área metropolitana de Barcelona. Y también, y el último es un poco novedad porque hoy presentamos la documentación, ¿no? Con ayuntamientos como es el Ayuntamiento de Viladecans. Este último proyecto, ¿no? Es un proyecto hub de construcción sostenible, ¿no? Que se enmarca territorialmente en uno de los sectores urbanísticos que he comentado antes, ¿no? Nosotros creemos que es importantísimo y es una oportunidad, ¿no? Tanto público-privada, ¿no? La capacidad de transformar, ¿no? En este caso lo hemos aplicado a un sector industrial, ¿no? Que compartimos en este caso GABA y Viladecans, ¿no? Es un sector industrial que se encuentra obsoleto, ¿no? Está dentro del centro neurálgico de nuestra ciudad más consolidada, ¿no? La ciudad consolidada, y es un sector que en su día, ¿no? Al principio del siglo XX fue un motor económico y generador de ocupación y de oportunidades en toda la comarca, más allá de los municipios, ¿no? Está liderado por la empresa Roca, creo que todos la conocemos, ¿no? Y es un sector que supone no solamente una nueva propuesta de transformación, ¿no? Y una mejora urbana evidente, ¿no? Las dimensiones y la industria, ¿no? de principios de siglo no tiene absolutamente nada que ver con la industria que se localiza hoy en día en nuestras ciudades. Y esta propuesta de mejora urbana plantea una serie de actividades económicas y usos empresariales que mantiene el centro Roca, ¿no? La sede central, como un centro industrial de referencia y un polo de innovación en todo el sector de la sostenibilidad en la construcción. Lo que se intenta pues, es impulsar, ¿no? Esta modernización de la actividad industrial incorporando también todas las demandas sociales de los municipios que tenemos de vivienda protegida, zonas verdes, acceso a la ciudad y edificios públicos, ¿no? Este recinto industrial, ¿no? El urbanismo lo ha abierto, ¿no? a la ciudad, ¿no? Y pasará a formar parte de toda, cuando se desarrolle todo este sector urbanístico, pasará a formar parte de esta trama urbana y un diseño y planificación sostenible, ¿no? La idea es, y antes se ha comentado, ¿no? Que Juan lo ha comentado y Ruth también, ¿no? Que 1/3 de las emisiones derivan de las edificaciones, ¿no? Y la industria de la construcción y la utilización y renovación de edificios representa pues este 30% de energía consumida en toda Europa, ¿no? La idea es que aprovechando esta planificación urbanística, ¿no? También incidamos en esta transformación, ¿no? Hacia una economía mucho más limpia y más justa, ¿no? El Espai Roca lo que nos ha de permitir es la generación, con esta combinación de ecosistema público-privado, ¿no? En un entorno de la construcción sostenible, ¿no? que es un polo de atracción también, que será un polo de atracción de empresas innovadoras con valores importantes de sostenibilidad en el sector de la construcción. Yo creo que en la actualidad la construcción y la rehabilitación en el parque inmobiliario de las ciudades es todo un reto, ¿no? Es todo un hándicap, ¿no? Y yo creo que los dos problemas fundamentales que nos encontramos
es uno, que hay un parque de vivienda insuficiente que no responde, sobre todo en las ciudades que nos encontramos más próximas a grandes ciudades, que es un parque de vivienda insuficiente que no responde a esta demanda ciudadana, pero también un parque inmobiliario que no cumple con los objetivos de eficiencia energética y clima que marca la Unión Europea, ¿no? Por ello es necesario, para conseguir estos objetivos de eficiencia energética y reducción que nos marca Europa, es necesario que todos los Estados miembros, y en este caso también los municipios, hagamos todo este esfuerzo, ¿no? para duplicar la tasa anual de renovación en nuestro parque inmobiliario en temas de rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, ¿no? Es todo un desafío que debe trabajarse, creemos, que también en la reorientación del modelo productivo del sector de la construcción, que debe transformarse e innovar tecnológicamente de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en esta línea también, ¿no?, de que hablábamos de pequeñas pymes, de cómo llegamos, ¿no?, desde el ámbito local, que tenemos bien, conocemos bien el tejido social, industrial y la pequeña y mediana empresa, ¿no?, debemos potenciar y apoyar en esta transición a las pymes, creando startups, espacios de coworking, impulsando centros tecnológicos y de innovación en la edificación y en el reciclaje de materiales, creando oficinas de proyectos, tractores municipales y de renovación de objetivos, y en este caso fomentar este empleo local especializado y de valor añadido, que al final lo que ha de hacer es mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos. O sea, yo creo que, bueno, no es poco el objetivo que tenemos los municipios, ¿no?, en todos estos desafíos, y creo que todos tenemos esta mirada, ¿no?, de trabajar hacia una transición sobre todo justa e inclusiva, porque nadie puede quedarse atrás. Vale. Muchas gracias, Rosa. Estamos fuera de tiempo, como siempre, o sea, no es una cosa nueva decir que estamos fuera de tiempo, yo creo que es la normalidad. Lo raro sería decir, estamos en tiempo. No, estamos fuera de tiempo. Pero hay 4 preguntas que he visto por aquí por parte de los asistentes que quizá, Ana, si me permites, trasladar un poco en general a los panelistas, para que hay alguna muy concreta para Rosa. Pero el resto yo creo, y 2 que creo que enlazan más con lo que pueda comentarnos Ruth, y la primera de ellas yo creo que cualquiera de los 3 panelistas, de los 3 participantes, puede contestarla. La primera de ellas se refiere a la preocupación con el sector turístico. Yo creo que está muy relacionado con cómo el sector turístico está siendo ahora golpeado por la pandemia, es uno de los más golpeados, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que quiere saber es sobre acciones de transición justa en el ámbito turístico, sobre todo dado la pérdida de empleo que hay ahora. Es cierto que quizá esta pérdida de empleo lo que ha dado ha sido un brochazo de realidad, es decir, chico, el turismo tiene que remodelarse, tiene que cambiarse. Entonces, si veis alguna acción específica que podáis decir o que conozcáis sobre transición justa en el ámbito del sector turístico. Esa es una de las cuestiones. Voy a lanzarlas todas y luego contestéis en función de cómo queréis. Me pedís la palabra y contestáis. La segunda de ellas nos comentan también con respecto a la convocatoria de manifestaciones de interés que solicitaba el Miteco, que me comentan que se han trasladado sobre todo a través de las comunidades autónomas, y si se está pensado habilitar algún medio, alguna convocatoria específica para entidades locales. Y también un poco si hay alguna herramienta o alguna forma, algo que se puede decir de cómo articular la colaboración público-privada, que parece que hay gente que algunos de los asistentes pues que necesitan un poquito de ayuda en ese sentido. Y la última sí que es directa para Rosa, porque dice que si ha tenido en cuenta y ha utilizado el Ayuntamiento de Gavà en su herramienta de desarrollo la Agenda 2030 y los 17 ODS. Pues cualquiera de los que queráis, yo creo que, no sé, cualquiera de vosotros, el que se lance a contestar. Bueno, Ruth. Yo sobre las manifestaciones de interés que están sacando los ministerios, el Miteco ha sacado varias, e incluso nosotros desde el ITJ también hemos sacado
No, bueno, hemos sacado consultas previas, perdón. No, la manifestación de interés, sobre todo la del reto demográfico, seguramente que por aquí se habrá oído mucho. Por un lado, lo que pretenden en muchas ocasiones es aflorar los proyectos que hay en el territorio y también ver de qué manera construir los instrumentos que hay que construir teniendo en cuenta todos los fondos que nos llegan suplementarios por el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y por eso también se pide la opinión, se pide los proyectos desde el ámbito municipal. Nosotros en el ITJ tenemos convocatorias para los municipios, entonces yo no me sé todas las convocatorias de todo el MITECO, pero sé que hay convocatorias que se pueden acoger los ayuntamientos. La Fundación Biodiversidad también ha sacado hace poco una con temas de empleos verdes. También hay en el ITJ de infraestructuras que la vamos a mejorar, la vamos a cambiar ahora para infraestructuras digitales, verdes y sociales, la vamos a llamar. Lo que pasa que en nuestro caso solo entrarían los municipios de las zonas de transición justa, eso claro es así. En el IDAE la verdad es que, por ejemplo, el tema de edificación sí que va a través de las comunidades autónomas y ahí lo lanzan las comunidades autónomas y lo piden los ayuntamientos. Entonces, bueno, hay un poco de todo y yo creo que hay cosas que van a tener mayor financiación de las que están funcionando, de los instrumentos, ayudas, subvenciones, etcétera, y hay otras cosas que se están construyendo todavía en este momento, sobre todo relacionadas con el tema del plan de recuperación, porque por ejemplo, con el tema de la colaboración público-privada está todo el tema de los PERTES, que todavía no sabemos muy bien cómo, o yo por lo menos todavía no sé muy bien cómo va a ir. Pero vamos, está claro que con la cantidad de fondos adicionales que nos llegan va a haber oportunidades y desde luego tiene que haber colaboración público-privada. Nosotros desde el ITJ en nuestras zonas lo tenemos clarísimo porque, por ejemplo, de lo mío, que es de lo que yo más controlo, ¿no? En el momento que se cierra una central térmica de las empresas multinacionales eléctricas, lo que está pasando es que, bueno, aparte de que tienen que restaurar, no se están yendo, las empresas se están transformando, se están dejando atrás el carbón y están apostando por el viento, por el aire, por el agua, por las energías limpias y aprovechan muchas veces las mismas infraestructuras y los mismos lugares donde tienen todo además ese conocimiento, ese know-how, donde además tienen trabajadores que con una mejora de su empleabilidad se han bajado una mina y pueden subirse a un aerogenerador, sería lo lógico. Entonces, muchos de esos proyectos van a estar vinculados por esas mismas propias empresas. Y sobre transición justa turística, en el sector turístico, pues la verdad es que no te puedo decir. Nosotros en lo que es lo nuestro, que quizás es más pequeño de lo que la persona plantea, no sé cómo lo plantea, claro, si plantea lo que está pasando en Canarias y en Baleares, pues yo no tengo esa respuesta ahora mismo, pero nosotros sí que, claro, en esta diversificación de la que hablamos económica de las zonas, pues contemplamos proyectos de turismo sostenible que puedan plantearnos las zonas, ¿no? En apoyar también ese tipo de economía. No sé si he podido contestar a todo o aparte, pero ahí me he lanzado. A mí me has convencido, no sé el resto si está de acuerdo. ¿Alguna cosilla más queréis apuntar, Alfonso, Rosa? Rosa, tienes una pregunta específica, pero bueno, si queréis apuntar alguna cosa más sobre las otras cuestiones. Solamente decir, por nuestra parte, que como acabo de decir, el plan de cambio climático va a ir gestionado por parte de las comunidades autónomas, no por parte, o sea, no es directamente hacia las entidades locales. Y por lo que se refiere al turismo, no voy a hablar de lo que es la transición justa al mercado turístico, pero sí voy a decir que el turismo sí está contemplado como línea de acción dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. O sea, que tenemos contemplado el turismo dentro de nuestra estrategia de adaptación al cambio climático. Esas dos cosas quería.
Claro, o sea, que podemos entender que ahora mismo no, porque está muy, muy reciente el plan, pero en cuanto se haya una hoja de ruta de su desarrollo, sí se entiende que habrá líneas, un pimaturismo o lo que sea para desarrollar proyectos específicos del sector, ¿no? Claro, ahora tenemos que desarrollar el programa de trabajo, pero bueno, cuando está el programa de trabajo desarrollado, pues se harán las actuaciones concretas, pero ahora mismo no las puedo adelantar porque estamos en ello. Pero que sí está incluido el turismo en el PENAC. De acuerdo, muchísimas gracias, Alfonso. ¿Rosa? Bueno, pues es indudable, o sea, al final nosotros tenemos todos todo el dimensionamiento y todo el trabajo que estamos haciendo es dentro de la Agenda 2030. Formamos parte, en este caso, GABA, como suscribimos ya hace tiempo el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas y ya empezamos a trabajar ya en su día el plan de acción para la energía sostenible y el clima, ¿no? Fruto de eso, de este trabajo y ahora últimamente hoy se ha presentado en nuestra ciudad el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? Que también establece pues, aquellos sistemas, ¿no? Aquellos puntos en los que existe un riesgo para el municipio, ¿no? También se intensifica, ¿no? Pues si ya estamos actuando o no estamos actuando, ¿no? Y entonces priorizamos una serie de acciones directamente para trabajar en esta línea. Dentro de lo que es el PAES y GABA, por ejemplo, forma parte, nosotros tenemos el sello Reduzco, ¿no? Ya hicimos hace tiempo, tenemos el sello Calculo y el sello Reduzco, ¿no? Que otorga la Oficina Española de Cambio Climático dentro del registro de la huella de carbono, ¿no? Y lo trabajamos directamente también con la red de ciudades por el clima, ¿no? Nosotros el año pasado prácticamente que fue cuando tuvimos, ahora no recuerdo si es el año pasado o el otro, ¿no? Que obtuvimos el sello Reduzco, ya se acreditó el compromiso que Gabaya había reducido cerca del 30% de las emisiones de gases invernadero, ¿no? Y ahora pues estamos intentando dar un paso más y conseguir el siguiente, que es el sello Compenso, ¿no? Bueno, estamos en ello y continuaremos trabajando en esta línea. Oye, pues muchísimas gracias a todos, a Juan González Bellizo en la primera intervención por parte de la Unión Europea, a vosotros tres por aguantar las preguntas que os hemos hecho. Yo creo que ha sido estupenda vuestra intervención y bueno, yo creo que habéis dado muchas líneas y muchas cuestiones que pensar para desarrollar por parte de los municipios. Y ahora doy paso para que despida ya a mi compañera Ana Barroso y espero poder coincidir con vosotros y con todos los asistentes en cualquier otro evento. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ana, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los asistentes para acompañarnos. Y nada, si queréis darnos alguna pregunta más, pues lo podéis hacer a través del buzón de la Red Española de Ciudades por el Clima, que es red.clima@fem.es, y de hecho en principio pues os trasladaremos los enlaces que nos ha facilitado Ruth con la descarga de los documentos y le pediremos a Juan el enlace a la consulta pública que tienen abierta. Y por mi parte, nada más, que agradeceros la paciencia porque nos ha costado arrancar la sesión y que espero que os haya sido interesante y adelantaros que a partir de ahora, pues prácticamente cada 15 días, pues vamos a tener un taller online, que fueron los talleres que se aprobaron en la última asamblea, que fue el último evento que pudimos hacer de manera presencial en la FEM y que espero que también resulte de interés como este. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Sí, Ana, si me permites, decirles de qué va a ir el próximo taller para que lo vayan apuntando. Perfecto. El próximo que va a ser sobre cambio climático y agenda urbana. Para que lo tengáis claro, y otro de los temas también que yo creo que son fundamentales dentro del desarrollo municipal. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ver.
Me pregunta Juan lo de la entrevista de 1 minuto. Sí, lo que va que seguramente se pondrán en contacto con vosotros luego. Es que estamos barajando una cuestión, porque a lo mejor solamente con lo que hay en el vídeo es suficiente, como el vídeo se graba, para poder construirlo. Si fuera necesario, nada, se pondría en contacto con vosotros la persona de grabación